Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat con un hashtag que es Pregunta Hipertensión. Un videochat que lo vamos a hacer con Alejandra Adalid. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues Alejandra es enfermera de familia, coordinadora de cuidados del Centro de Salud de Churriana, en Málaga. Ella es coautora y es coordinadora de la guía de cuidados de enfermería para personas con insuficiencia cardíaca crónica en colaboración con la asociación ASANEC. Y por esto y por su trabajo en todas estas cosas queríamos hacer un videochat sobre hipertensión, que es un tema que muchos de nuestros pacientes, de la escuela de pacientes, tienen, aunque no tenemos ninguna aula dedicada a la hipertensión. Tenemos una aula dedicada a insuficiencia cardíaca, pero no una aula dedicada a hipertensión. Entonces, hoy aprovechamos para hablar de hipertensión y para tener a Alejandra Adalid con nosotros. Pues, si te parece, empezamos, ¿no? Sí, cuando quiera. Yo encantada, vale. Una cosa que he trabajado mucho en las enfermeras, en la consulta de enfermería, ¿no? Sobre todo en los centros de salud. Y, bueno, una experiencia, la verdad que creo que va a ser muy enriquecedora. Lo que podamos aclarar, pues encantada. Muy bien, pues para empezar, pregunta inicial. ¿Qué es la tensión arterial? Nos pregunta. Lo básico, ¿no? Bueno, pues la tensión arterial, pues, bueno, para que podamos entenderlo, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, ¿no? Cuando el corazón late, se contrae, digamos que ahí se establece la presión máxima, ¿no? Lo que hablamos de la presión sistólica, en la sístole. Sabes que las cifras de tensión arterial hablamos de ellas de forma numérica en dos cifras, ¿no? La máxima y la mínima. Bueno, pues la máxima corresponde a la sistólica. Y cuando ya el corazón entra en relajación, pues sería la presión mínima, que sería la diástole. Entonces hablamos de presión sistólica y distólica, o lo que es más diastólica, perdón, o lo que es más común de presión máxima y presión mínima. Bien, pues por tanto ya sabemos que hay una máxima y una mínima, ¿no? Y que la presión que ejerce la sangre en las paredes es lo que medimos en la tensión arterial, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hay que medir la tensión arterial? ¿Cómo se mide? ¿Cómo hacéis para medir correctamente la tensión arterial? Bueno, para medir correctamente la tensión arterial es muy importante, sobre todo que la persona esté en reposo, ¿vale? No, la tensión arterial es algo que fisiológicamente varía a lo largo del día y en respuesta a muchos estímulos, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio físico, no te hablo ya de hacer un entrenamiento ni estar en un gimnasio, sino que la actividad rutinaria provoca pues subida y bajada de la tensión arterial, igual que la frecuencia cardíaca. Entonces, es importante que la tensión esté en reposo. Para eso es importante que esté la persona, pues bueno, unos 10 minutitos sentada es suficiente. También hay otro estrés emocional, ¿no? Cuando estamos nerviosos, irritados, con ansiedad, también la tensión sube. Es importante tomar la tensión en momentos que uno esté tranquilo. Y cosas, por ejemplo, como la digestión, ¿no? O tener ganas de orinar y de ir al baño y estar aguantándose, también puede variar la tensión, con lo cual esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de tomarse la tensión, tanto en la consulta cuando vayamos a nuestro chequeo, como en casa, ¿no? Porque de hecho es en casa donde más recomendamos que se tome la tensión, en estado de reposo, de tranquilidad y a diferentes horas del día. Es decir, hay una pregunta que dice, ¿debe guardar reposo previo? ¿El reposo previo es necesario? Es muy importante para conocer realmente cuál es la tensión arterial de esa persona en reposo. Es muy importante. Que no esté en ese momento de recién ha hecho una actividad física o que venga tareado, se siente rápidamente, se tome la tensión, va a ser más alta que en reposo. Y nosotros queremos saber cómo está la tensión arterial en reposo, ¿vale? Vale, perfecto. Por tanto, a tener claro, y es que necesitamos que la persona esté en reposo para poder hacer una medición correcta y adecuada y que no esté influenciada por otras cuestiones. Correcto, ¿no? y además es importante que siempre se haga sobre el mismo brazo, ¿no? Siempre hablamos del brazo de control, porque puede variar sensiblemente entre uno y otro. Siempre se tome la tensión en el mismo brazo. Y además se recomienda que una vez que esté ya con el reposo, ¿no? Que esté la persona tranquila, se tome la tensión, haga una primera toma, espere un minutito y repita esa toma de tensión. Es la segunda toma la que vamos a usar y a la que vamos a anotar en nuestro cuaderno para saber cómo llevamos nuestros controles, ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque la primera suele ser un poquito mayor. Alterada. Sí. El descansar un poquito hace que luego la segunda tensión sea la buena, ¿no? Exactamente.
a que registramos. Y es verdad que no siempre, bueno, lo hacemos así correctamente. Además, bueno, pues por supuesto de colocar el manguito, siempre se recomienda los manguitos de brazo, sabes que hay tensiómetros de pulsera, de muñeca y otros que son en el brazo. Son mucho más fiables los de brazo. Y hoy en día existen en el mercado muchísimos aparatos digitales que podemos usar en casa de manera, son muy fiables y recomendables para hacer los autocontroles en casa. Es verdad que estamos habituados a que la enfermera nos tome la tensión con el esfingomanómetro, bueno, el tensiómetro de consulta y nuestro fonendoscopio y escuchemos, ¿no?, ese latido cardíaco y digamos la tensión. Pues, obviamente es un método muy fiable, pero también los aparatos digitales nos dan mucha garantía y nosotras, bueno, lo recomendamos, ¿no?, esos autocontroles en casa. Vale, perfecto, por tanto. Y cuando nos miden, ¿qué es una tensión arterial normal? Y cuando digo yo tengo la tensión bien, ¿cuáles son las cifras adecuadas para decir tengo la tensión bien? Bueno, una tensión arterial normal, bueno, se mide en milímetros de mercurio, ¿no?, en la medida de la tensión. Hablaríamos, bueno, que están las cifras consideradas como normales. ¿Cuáles son las normales? ¿Cuál es la ideal? Pues una tensión pues, de 120-80. Esa es la tensión arterial ideal. Muchas veces hablamos, no decimos ni en el lenguaje habitual, decimos 120-80, decimos 12-8, le quitamos el cero del final. De manera coloquial es 12-8, ¿vale? Esa es la ideal. Tenemos que tener dentro, hacia arriba y hacia abajo son rangos normales. La tensión baja es la hipotensión, pero bueno, hay tensiones bajas que si la persona no se siente, no tiene mareo y no se siente especialmente cansada, son perfectamente saludables. Y cuando la tensión arterial está por encima de 140-90 o 14-9 es cuando hablamos de tensión alta, ¿de acuerdo? Y es cuando tenemos que vigilarla y tener cuidado. De ahí hacia arriba, la tensión se puede poner gravemente alta, pero hablamos ya a partir de 140-90 hay que vigilarla bastante, ¿vale? Y porque ya se considera tensión, se considera hipertensión. Vale. Y a veces dice, la tengo descompensada, ¿no? Sí. ¿Qué es cuando digo la tengo descompensada? ¿A qué me refiero? Bueno, porque a veces la distancia entre la máxima y la mínima no es tan ideal como 120-80, sino que a veces puede ser que la tensión, la presión sistólica, ¿no?, la máxima esté muy alta y la mínima se encuentre a valores normales, que eso a veces pasa, bueno, en las personas mayores, o al contrario, que la máxima esté normal y la mínima suba, ¿vale? Que sea bastante más peligrosa, ¿no? Eso es que esté descompensada, que se encuentren o muy acercadas o muy alejadas la máxima y la mínima. La máxima y la mínima. A veces tiene importancia, otras veces no. Eso tiene que valorarlo el médico y, bueno, y el tratamiento, y una serie de cosas que hay que ver. Muy bien, perfecto. Pues ya sabemos que es una tensión normal, qué cosas tenemos que tener en cuenta y qué síntomas tiene una persona que tiene una hipertensión. Nos preguntan, ¿cuáles son los síntomas de la hipertensión? Bueno, la verdad es que la hipertensión, a no ser que sea muy severa, y ese es el problema, no suele producir síntomas. O a veces son síntomas tan inespecíficos y que la persona está tan acostumbrada que no le hace mucho caso, ¿no? El que está acostumbrado a tener muchos dolores de cabeza, a no descansar bien, a sentirse cansado, puede que no asocie a que eso es una tensión alta. Las crisis hipertensivas no siempre son más sintomáticas, ¿no? Te hablo con tensiones muy, muy altas que te pueden dar, pues, dolor de cabeza, pesadelo, en los ojos, en la nuca, sensación de angustia, pero eso es una tensión muy, muy alta. Cuando la tensión está un poquito alta, que ya existe un riesgo y hay que tratarla, es una enfermedad silenciosa y peligrosa. Silenciosa, por tanto, no se nota, ¿no? No se nota nada, no se nota nada. Y si no se nota nada, casi que muchas personas se acostumbran a esa sensación y no le hacen mucho caso. Y sí hay que hacerle caso porque es bastante peligrosa. En ese sentido, ¿es un problema frecuente? Porque mucha gente dice, yo tengo la tensión alta, pero no sabemos a cuánta gente nos referimos. ¿Qué significa tener la tensión? ¿A cuánta gente afecta? Bueno, la hipertensión arterial es un problema de salud muy, muy, muy frecuente. Es muy frecuente en personas mayores, en personas con mayores de 65 años, digamos que la mitad de la población tiene problemas de tensión arterial. Pero cada vez más personas jóvenes lo tienen, debido sobre todo al estilo de vida que llevamos hoy en día y a otros factores de riesgo que están relacionados como pues, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, la falta de actividad física,
contribuyen mucho al tabaquismo, por supuesto, contribuyen mucho a que haya mayores problemas de hipertensión. Hay muchas personas diagnosticadas de hipertensión y tratadas, pero hay muchas también que tienen hipertensión arterial y lo desconocen y, por tanto, no acuden a comenzar con un tratamiento y a cuidarse. Claro, por eso, al ser una enfermedad silenciosa, como decías antes, la gente puede no saberlo, ¿no? Claro, y puede pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, el hecho de la tensión arterial afecta a muchos órganos, es decir, porque si la presión, decías, la tensión arterial, lo que mide es la presión que ejerce la sangre en los vasos. Exactamente. Si eso es más alta de lo normal y yo no lo noto, ¿eso a cuántos órganos afecta? ¿A qué órganos afecta? Claro, como tú decías, el exceso de presión en la sangre pues daña el sistema vascular, ¿no? Y, por lo tanto, cualquier órgano puede resultar afectado. Principalmente, el más afectado, digamos, el que tenemos que tener precaución es el corazón, ¿no? Cuando el corazón trabaja a altas presiones y tiene que hacer un esfuerzo para bombear la sangre al resto del organismo a través de arterias que están rígidas, por un mecanismo compensatorio, el corazón lo que hace es, para intentar llevar a cabo ese trabajo, es agrandarse, ¿no? Agrandar el músculo, dilatarse, hacerse más grande para intentar compensar, pero eso a la larga hace que se agote y que pueda llegar a una insuficiencia cardíaca o que pueda aparecer un infarto o que el corazón esté irritado de tanto esfuerzo y aparezcan arritmias, en fin, una cantidad de enfermedades cardíacas que son consecuencia de esa hipertensión mantenida en el tiempo. A nivel renal, los riñones también tienen una afectación importante, ¿no? Podemos llegar a una insuficiencia renal en la que nuestros riñones no funcionen como deberían. Obviamente, a nivel cerebral también hay una afectación importante y un riesgo pues, de problemas como pues, hemorragias, ictus y bueno, otras consecuencias, además, a nivel, no sé, de la visión, la vista también se puede afectar por la tensión, a nivel vascular de los miembros inferiores, problemas de claudicación, en fin, la tensión arterial alta tiene una serie de consecuencias muy importantes, muy severas y que cuando vienen a aparecer las consecuencias son inevitables, importantes. Tanto, lo más importante es el corazón, pero también puede afectar a cualquier órgano. Has dicho el riñón, has hablado del tema de las piernas, del cerebro. El corazón, el cerebro, el riesgo cardiovascular. Bueno, te digo, la probabilidad que tengamos de padecer una de estas enfermedades, sobre todo a nivel de cardíaco, un infarto, una angina y a nivel cerebral un ictus, una hemorragia, que es el riesgo cardiovascular, pues la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo que más influyen, junto con lo que he hablado antes ya, junto con la diabetes, junto con el tabaquismo, el sedentarismo, el alto nivel de colesterol en sangre. En fin, hay una serie de factores que influyen muchísimo. ¿Y a qué se debe tener la tensión alta? Porque tú dices es una enfermedad silenciosa, puede afectar a muchos órganos, pero ¿qué es lo que genera que yo tenga una hipertensión? ¿Qué causas son las de la hipertensión arterial? Bueno, pues la verdad es que en la mayoría de los casos, te estoy hablando del 90-95% de los casos, podríamos decir que no existe una causa específica, ¿no? De que existe esa hipertensión arterial, sino que lo que hay son factores predisponentes. Vuelvo a lo mismo. La obesidad es un factor de hipertensión, repetir lo mismo, tabaquismo, que a lo mejor son muy pesadas, pero es que es muy importante el estilo de vida y estos factores para prevenir y tratar la hipertensión arterial. Es verdad que hay otros factores que no dependen tanto de nosotros, de nuestro estilo de vida, como los que estaba hablando antes, como son la edad, ¿no? Fisiológicamente es normal que nuestras arterias con el paso del tiempo y en la vejez se pongan más rígidas, se endurezcan y aumente la tensión arterial. Factores, familiares, hay grupos familiares, hay familias en las que hay más predisposición a tener tensión alta, que en estos casos igualmente es importante mantener un estilo de vida saludable y cuidarse, y las razas, ¿no? Esos son factores sobre los que no, la raza africana, la raza negra, es verdad que también tiene más predisposición, pero bueno, en general, ya digo, son un conjunto de factores, no hay una causa específica, hay un pequeño porcentaje de pacientes que sí, en los que sí se establece una causa, ya sea de un problema renal, un problema genético, ¿no? En el que haya un problema de la función, de la estructura cardíaca que esté provocando esa hipertensión,
problemas endocrinos, hay ciertas hormonas que también predisponen, tratamientos, hay fármacos, no sé, como los anticonceptivos, por ejemplo, que pueden subir la tensión, o los corticoides, pero son cosas mucho más específicas, más concretas en las que se puede actuar y aparte suelen dar hipertensiones muy, muy severas. La gran mayoría, ya te digo, no hay una cosa específica, pero sí un montón de factores que la predisponen y sobre los que podemos actuar, ¿sabes? Lo bueno es que podemos actuar sobre ellos y mejorarlo. Pero seguramente hay algunos elementos que no podemos actuar. Tú has dicho antes, factores genéticos. ¿De qué modo influye el factor genético en la hipertensión? Hay gente que por los genes favorece sí, la tensión arterial. como te he comentado antes, sí, puede haber predisposición familiar. Hay familias que realmente, pues, varios de sus miembros son, pues, han tenido tensión alta y tienen, bueno, mayor predisposición, o que tengan alguna anomalía cardíaca o que también lo haga, pero son los menos, ¿eh? Son los menos. Vale, perfecto. Y hay un mensaje habitual alrededor de la hipertensión y es el hecho de una dieta baja en sal. ¿En qué medida favorece al paciente con una tensión elevada, una hipertensión, una dieta baja en sal? Pues mira, es importantísimo. Yo creo que es una coletilla siempre, no puedo tomar café ni me han quitado la sal cuando tenga tensión alta. Y a veces, bueno, no le damos la importancia que tiene. Es importantísimo, importantísimo cuidar la alimentación. Ya en general no hace falta ser hipertenso. Los hábitos alimentarios de hoy en día, la industria alimentaria manufactura con una cantidad de desearle los alimentos brutal, sobre todo los alimentos procesados, ¿vale? Por un lado está la sal de mesa, que sí, que es verdad que deberíamos reducirla, deberíamos consumir como mucho 5 miligramos de sal al día. Eso es poquísimo, eso es una cucharadita, no una cucharada de las de té, la chiquitita, de sal al día. Usamos bastante más, estamos habituados a sabores más salados. Y yo sé que a veces es complicado, pero bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. El sodio, o sea, hablamos de la sal por el sodio, porque el sodio lo que hace es que retengamos más líquido y empeora la tensión arterial, hace que suba la tensión arterial, y cuando hay incluso problemas de insuficiencia cardíaca, pues también lo empeora mucho más porque aumenta los edemas y el cuerpo retiene líquido. Como te he dicho, por un lado tenemos que reducir, recomendamos reducir en general, a la población en general, ya no solamente a los hipertensos, deberíamos tomar menos sal. Menos sal en general añadida, exactamente, ¿no? añadida al cocinado y luego en la mesa, y luego tener muy en cuenta que hay muchísima sal oculta en los alimentos. Todo aquel alimento que esté procesado, que esté ya hecho, solamente listo para calentar, estamos hablando de arroces hechos, lasañas, croquetas, no sé, cualquier alimento que te imagines que tú pudieras hacer en casa de manera normal, que lo compres hecho, tiene muchísima sal que si tú lo hicieses en casa, ¿vale? Sale un conservante natural. Hay que evitarlo. Obviamente, claro, digo yo, pues los aperitivos, los snacks, eso sabes que lo que está tan salado al paladar, sabes que tiene mucha sal, patatas, frutos secos ya fritos, que estén procesados, aceitunas, embutidos, todo eso es muy, muy rico en sal, sobre todo los curados. Y luego también los alimentos que están envasados, aunque sean vegetales, son también muy, muy ricos en sales, ¿vale? Porque es que la sal es un conservante natural. Entonces, pues todo lo que vaya enlatado, desde el atún hasta, no sé, hasta una selga metida en un bote, va a llevar mucha más sal que si lo consumimos fresco, ¿vale? O incluso congelado. Congelado tiene las propiedades nutricionales muy parecidas al producto fresco y es mucho más recomendable que todo lo que venga envasado. Y la persona que tenga hipertensión, pues obviamente tiene que cuidar mucho más el consumo de estos alimentos, ¿vale? Para controlar su tensión, muy importante. Muy bien, por tanto, dieta baja en sal, porque el sodio hace retener líquidos y, por tanto, eso afecta no solo a la tensión, sino también, has dicho, a problemas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Por supuesto. Por tanto, menos sal, sea paciente con hipertensión o sea sin hipertensión. Sí, ¿no? Yo creo que eso deberíamos trabajarlo en el ámbito familiar, ¿vale? Acostumbrarnos todos en casa, desde los pequeños hasta los mayores, con o sin problemas de corazón o cardíaco, a comer con menos sal y a probar a usar, que además hoy en día hay una variedad en el mercado impresionante de aderezos, de hierbas aromáticas que hacen de nuestras comidas algo delicioso y que cuando nos habituamos no echamos de menos la sal, ¿vale? Y de hecho nos resulta muy salado ir a comer fuera a un restaurante cuando los menús son con la sal habitual. Usamos mucha sal para cocinar, demasiada. Sí. Bien, nosotros tenemos el consejo cada semana con nuestra dietista Lati Escudero, que nos cuenta
recetas que pueden hacer nuestros pacientes para poder seguir estos consejos que tú das, y que en ese sentido recomendamos que miren las dietas de Cocinar Rico y Sano. Los viernes siempre tenemos nuestras recetas interesantes. Y además también es importante aprender a leer el etiquetado de los productos, porque hoy en día sí que es verdad que hay mucha más información en el etiquetado, en los productos bajos en sodio, bajos en sal, y bueno, y a leer incluso el contenido nutricional. Muy bien. Perfecto. Por tanto, ya tenemos claro la sal. Pero también habías comentado antes un tema de la obesidad y la hipertensión, ¿no? Hay una relación entre más obeso, más hipertenso, ¿no? ¿Es así? Sí, es cierto. No todos los obesos son hipertensos, pero sí que es verdad que las personas obesas pues padecen hipertensión arterial 2 o 3 veces más que una persona que esté en un peso adecuado. De hecho, uno de los pilares del tratamiento de la hipertensión es reducir el peso hasta llegar a unos valores saludables. Está demostrado que bajar, ya no, hay personas que dicen que me tengo que quitar, no sé, 20 kilos, imagina, pero simplemente bajando 3 o 4 kilos de peso, los valores de tensión arterial mejoran significativamente, igual que pasa con el azúcar, con la diabetes. Bajando unos pocos kilos, que no es que sea suficiente, pero que ya se han demostrado muchos estudios de eficacia en la reducción y en el control de estas enfermedades crónicas, tanto de la tensión como la diabetes. Muy bien. Por tanto, cuidado con la obesidad, que además, como sabemos, la obesidad cada vez hay más gente obesa, ¿no? Y por tanto hay que cuidar, que aunque es verdad lo que tú dices, que obesidad no quiere decir tener hipertensión, pero que es un factor que ayuda, favorece mucho. Aumentar la hipertensión. También antes has hablado de consumo de tabaco y queríamos que hablaras de consumo de tabaco y de alcohol en la relación con el consumo de tabaco y de alcohol con la hipertensión. ¿Qué le podemos decir a esta persona? El consumo de tabaco está directamente relacionado con un montón de problemas de salud, entre ellas la hipertensión arterial. Es importante dejar de fumar por muchos motivos. Si es el motivo de hipertensión, fantástico, por muchos más, ¿no? Está además que demostrar los riesgos para la salud que tiene fumar. Y aumenta la tensión arterial también. Provoca una vasoconstricción y aumenta la tensión arterial. Y con respecto al alcohol, igualmente, ¿vale? Empeora la hipertensión. Es verdad que hay estudios que consumo bajo, moderado de alcohol, me refiero al vino, a una copa de vino al día parece que disminuye el riesgo cardiovascular o al menos no lo empeora. Pero estamos hablando solamente de vino. Los licores y demás productos alcohólicos no se recomiendan y deben ser tomados con moderación. Perfecto. Por tanto, cuidado con el tabaco, cuidado con el alcohol. El tabaco, sabemos que el tabaco afecta a muchos cánceres, ¿no? Afecta al corazón y afecta a la tensión arterial. Muy bien. Por tanto, también has hablado antes de el tema de los riñones, ¿no? La afectación de la hipertensión a la función renal. Cuéntanos un poquito alrededor de eso. Bueno, pues así para que entendamos fácilmente, igual es un órgano que es muy sensible a los niveles altos de presión sanguínea y que se ven afectados y se pueden dañar de manera irreparable por mantener durante un tiempo prolongado tensiones arteriales altas. Hay veces que muchas personas dicen, bueno, yo tengo la tensión un poquito alta, colesterol un poquito alto, el azúcar un poquito alto, o sea, no tengo nada demasiado alto, tengo un poquito de sobrepeso, tengo todo un poquito alto, como que parece que eso es menos dañino que tener solamente la tensión por las nubes, y no, hay que tener todos estos factores un poquito alterados, hace mucho daño, incluso más, el riesgo de que estos órganos se dañen. Y obviamente el riñón es un órgano fundamental. Un órgano afectado y un órgano que la tensión afecta mucho, ¿no? Afecta muchísimo. Es un órgano muy, muy sensible, bueno, un órgano que filtra toda la sangre y es un órgano muy, muy sensible a la tensión alta. Y también supongo que también afectado por el consumo de sal, ¿o no? Supongo que también, claro, claro. Tiene que filtrar mucho más. Muy importante. Hay una pregunta alrededor de ¿qué relación existe entre diabetes e hipertensión? ¿Ser diabético implica ser hipertenso? ¿Ser hipertenso implica ser diabético? No necesariamente, pero es verdad que son dos enfermedades crónicas, dos problemas de salud crónicos que están muy, muy relacionados.
¿vale? Entre el 40 y el 60% de las personas con diabetes también tienen hipertensión. Son dos factores dos enfermedades muy relacionadas la una con la otra. Sí, es verdad que es muy común ese mix. Esa relación. Sí, Y luego hay una pregunta que nos dicen, ¿en qué medida afecta la hipertensión a las mujeres que tienen su primer embarazo? Bueno, más que a primer embarazo, es verdad que existe una condición específica del embarazo, que es la preeclampsia, que tiene un riesgo muy, muy importante para la embarazada, que son las crisis hipertensivas en el embarazo, ¿vale? De hecho, dentro de los controles de salud de la embarazada, la toma de tensión es algo muy rutinario, ¿vale? Porque es muy importante que la tensión se mantenga dentro de valores normales, porque si en algún momento se dispara, pues está poniendo en riesgo su salud y también la de su bebé, ¿vale? Esto también, la preeclampsia también está relacionada otra vez con lo anterior. Obesidad, tabaquismo, malos hábitos. La importancia de los buenos hábitos sí, durante el embarazo, por supuesto. Para que la tensión esté controlada, ¿no? Sí. Por tanto, seguramente has dicho no sal, no tabaco, no poco alcohol o solo vino, has dicho. También habría que añadir seguramente más ejercicio físico, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y lo que no solamente es importante mantener una vida activa a la hora de hacer un programa de ejercicio determinado. Es decir, bueno, pues yo 3 veces en semana, ¿no? Pues salgo a andar, o me gusta correr, o me gusta nadar, o me gusta bailar, porque realmente la actividad no importa. Tiene que ser algo que a uno le guste, que le resulte gratificante, ¿no? Y que le mantenga activo. También en nuestro día a día, en nuestros hábitos y la manera que tenemos de vivir hoy en día es muy, muy sedentaria. Tenemos unos trabajos en los que pasamos muchas horas sentados. Parece casi un crimen subir a casa por las escaleras cuando tenemos un ascensor disponible, cogemos el coche para cualquier cosa y nuestro cuerpo está hecho, o sea, genéticamente para moverse mucho, entonces somos muy sedentarios y eso provoca que nuestro cuerpo se enferme. Y aparecen muchas enfermedades tempranamente por ese motivo, ¿no? Por tener una vida muy sedentaria que a la vez pues, nos trae, pues cogemos más peso porque apenas gastamos energía y tenemos muchos alimentos muy calóricos disponibles. Con lo cual, alimentación sana y ejercicio físico son básicos para cualquier persona y mucho más cuando padece una enfermedad crónica. Pues una de las cosas que has dicho antes era que, aparte del corazón como órgano más importante que afectaba a la tensión elevada, era la posibilidad de una hemorragia o un ictus, ¿no? Por tanto, ¿el hecho de un tratamiento de la hipertensión arterial reduce el riesgo de un accidente tipo ictus o tipo hemorragia cerebral? Por supuesto. Por supuesto, una tensión arterial controlada dentro de la normalidad reduce mucho el riesgo de padecer una de estas terribles enfermedades, tanto el ictus hemorrágico como el isquémico, es muy importante. Muy bien. Y tenemos básicamente 2 bloques de preguntas más. Una, ¿qué hacer para prevenir y qué hacer para curar si tengo la enfermedad, ¿no? En la prevención ya ha salido mucho los temas que no fumar, no beber solo, en todo caso, vino, una copa, ejercicio físico, no consumir sal. Serían los elementos más importantes. ¿Alguno más que nos quedamos? Bueno, sí, con respecto a la dieta, pues si una dieta rica en fruta, en verdura, en legumbre, en alimentos con grasa saludable, el pescado azul, los frutos secos, y reducir en lo posible las grasas saturadas para que no tengamos otro factor más, ¿no? El colesterol, ¿no? Que también empeora el riesgo cardiovascular. Pero eso en general, yo creo que en general debemos todos comer de esa manera. Diferente es que tengamos días especiales, que todos los tenemos, y días en los que podamos comer de todo, porque hay que comer de todo, pero en nuestro día a día mantener cierto orden y cuidar nuestra alimentación es importante. Muy bien. Y segunda cosa, ¿qué hacemos tengo la tensión alta, hago ejercicio físico, procuro comer con menos sal,
pero tengo la tensión alta. ¿Qué hago? ¿Cuál es el tratamiento adecuado que tengo que hacer? Hombre, lo primero, cuando uno sabe que tiene tensión alta porque se la ha tomado, ya bien sea su enfermera, su médico, bueno, o en casa, ¿no? Porque tenga un aparato, pues acudir a su médico, por supuesto, ¿no? Para que su médico haga las pruebas pertinentes y ponga un tratamiento farmacológico, que también es importante, la hipertensión arterial. Existen tratamientos, bueno, muy fiables, muy eficaces, que ayudan al control, ¿vale? Que no son suficientes. Ya te digo que no podemos olvidar que la tensión alta no se controla solamente con tomar una pastilla. Hay que seguir el resto de recomendaciones para conseguir un buen control, pero sí existen muchos medicamentos que además es importante tomarlos justo como nos lo dice nuestro equipo de salud, nuestro médico, nuestra enfermera, y no dejar de tomarlos cuando ya pensamos que nos encontramos bien, y luego no lo tomamos cuando se nos sube, y hoy se me ha olvidado, y ya como se me ha olvidado, pues ya dejo de tomarme la vez que pasa. Hay que llevar un cumplimiento terapéutico para que sea eficaz, ¿vale? Y hay muchas maneras no sé, te puedes poner alarma en el móvil, puedes usar un pastillero, puedes usar, bueno, muchas estrategias para que no se te olvide esa pastilla, que es muy importante tomarla todos los días a la misma hora y bueno, y seguir tus controles y siempre, bueno, pues ahí estamos el equipo de atención primaria, tanto médico como enfermera, para ayudar a todo esto, ¿no? Ya no solamente los controles de tensión, que los puede hacer uno en casa, sino, bueno, asesorar en todas estas cosas que te estoy comentando, aprender a cuidarse. Muy bien, pues yo creo que con eso, es decir, que por tanto uno de los problemas no solo es tener la tensión alta por todas las cosas que hemos dicho, sino que además es que cuando nos la tratemos diariamente, la tratemos correctamente, ¿no? Ese sería uno de los consejos a dar, sin duda alguna, ¿no? Claro, y si aparecen malestar, algunos medicamentos para controlar la tensión arterial tienen sus efectos secundarios como cualquier otro medicamento, pues no dejar de tomarlo, sino consultar, mira, me pasa esto, estoy con mucha tos, o me siento demasiado cansada, o me mareo cuando me levanto. Son cosas habituales los tratamientos para la tensión arterial. Consultarlo con tu profesional de referencia y ajustar los tratamientos para que haya un buen control de la tensión, porque de verdad es muy, muy importante. Muy bien. ¿Algo que nos dejemos fuera del tintero de todos los consejos? Pues no sé, yo creo que ha habido nuestros pacientes. No se me ocurre ahora mismo. La verdad que ha sido, bueno, estoy muy satisfecha, ¿no?, con la cantidad de preguntas que han enviado, y espero haber aclarado las dudas. Pues sin duda, yo creo que tenemos que tener claro que esa presión que hace la sangre en los vasos sanguíneos puede tener efectos en todo el cuerpo y que hay que prevenir mejor que curar. Y si uno tiene la tensión alta, hay que seguir los consejos de prevención y tratarse con el medicamento que le recete su equipo médico-enfermera para poder hacerlo diariamente y conseguir un control adecuado de esa tensión alta. Pues sí, en eso estamos. Pues muchas gracias, Alejandra, a vosotros, por estar con nosotros en este videochat Pregunta Hipertensión, en la cual más de 20 preguntas nos han enviado a nuestros pacientes, y agradecemos tus respuestas, tu claridad en las respuestas, y que seguro que ayudarán a nuestros pacientes a seguir los consejos. Eso espero. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en una actividad como esta. Pues nada, muchas gracias, Alejandra. Venga, un saludo, gracias.